Voy a comenzar hablando bastante a grosso modo las generalidades de la lógica del seguimiento. Lo hemos dividido en tres etapas. La primera es búsqueda, la segunda es seguimiento y la tercera enfoque. La búsqueda es saber a dónde está el Sol en tiempo real. Entonces, en esta fase se usaron cálculos y datos como la posición en la que está la planta. Nos basamos en la longitud y latitud de la Tierra, en la hora civil y el día del año o día juliano. Entonces, sabiendo el ángulo calculado, nos vamos a la otra parte, que es el ángulo medido. Entonces, idealmente estos dos ángulos deben ser iguales. El seguimiento es la etapa en la que el seguidor ya comienza a moverse y va censando cada paso, cada movimiento que da, todo el eje, hasta llegar a un punto mínimo que es definido por el usuario, que por el momento son 5 grados, en el cual se pasa a un mando de sensores. Por eso decimos que este seguidor solar es híbrido, se basa en cálculos y en sensores. El enfoque es la etapa final en la que el seguidor solar ya está enfocado, apuntando hacia el sol, y permanece estático por algunos momentos. Lo que explicaba de los sensores y el virtual. Lo que se busca usando estas dos tecnologías es que la precisión sea lo más óptima posible. Algunos detalles por los cuales se decidió que el seguidor sea híbrido son los siguientes. Si tenemos algún día nublado o por alguna razón los sensores son tapados, él se confunde y puede que se mueva, y a la hora de retomar el mando, retomar la acción de los motores y del seguidor, ya no encuentre la posición en la que tiene que estar. Además de que los sensores pueden ensuciarse si no se les da mantenimiento y el funcionamiento ya no es el deseado. La presentación, disculpen, esto es lo que decía al principio, la vamos a dividir en mi exposición, y en cualquier momento me pueden interrumpir si no entienden algo, y las preguntas me las pueden hacer. Los sensores que se diseñaron principalmente se tuvieron basados en LDR y amplificadores operacionales, pero luego se descartaron porque el circuito era muy complejo y daba algunos problemas a la hora de calibrarlos. Luego se optó por usar fototransistores y simplemente se llegó a un divisor de voltaje con ellos. Algunas de las razones ahí son mencionadas por las cuales este cambio. Ahorita les voy a mostrar algunos de los sensores que encapsulamos para que no se ensuciaran y tuvieran. Sí, ahí adentro están los fototransistores que luego se conectan al divisor de voltaje. El circuito es súper sencillo. Arriba lleva una resistencia variable y una fija, y en serie con el fototransistor. Lo que tenemos al final es una presencia o ausencia del sol, y eléctricamente lo más parecido es un 1 o un 0. Lógico, ¿verdad? Que con el microcontrolador que con el que desarrollamos la tarjeta, usamos entradas digitales. Los cálculos, los datos que se usaron, ustedes ya saben, la hora civil, latitud y longitud, y el ángulo medido que lo da el codificador. El codificador es prácticamente lo que nos define la posición actual del eje del seguidor. Algunas características de este codificador es una resolución de 13 bits. Lastimosamente en las pruebas se perdieron 3 bits por algunos errores en electrónica, pero se pudo recuperar a 10 bits. Lo difícil fue que el codificador que compramos es un codificador que tira la señal en código Gray. Aquí hay una hoja de datos
en la que se especifica código binario, sí, es un código lógico Gray, y luego se tiene que pasar a binario para poder tomar la medición. Otra característica es que tiene comunicación paralela, y el ajuste del voltaje se tuvo que hacer porque los voltajes que manejábamos en la tarjeta es de 5 voltios y trabajaba a 14 voltios. La manera en la que se codificó la medición de Gray a binario fue usando compuertas NAND. Eso se hizo a través de software. La decisión de comprar un codificador de código Gray en primera instancia es que a veces entre conmutación de bits hay algún momento que la señal es errónea. Entonces, en el conteo Gray eso se evita porque se cambia un bit a la vez. Y hay ocasiones en el que en conteo binario hay que cambiar 2 o más bits en el conteo. Otra parte del seguidor fue el generador de sombra. Aquí es donde se colocaban los sensores, y con una diferencia de ausencia o presencia de luminosidad directa, se tuvo la dirección en la cual el seguidor se tiene que mover. Las partes en las que se colocaron los sensores fue en esta y en el lado posterior. La lógica del generador de sombra es eso mismo, algo que genere sombra y que cuando el sol se mueva tiene que seguir. En el momento en el que el seguidor está enfocado en ambos sensores hay presencia de luz. Cuando el sol se desplaza, tenemos pasa esto, ¿verdad? Este sensor queda tapado por esta estructura y solamente este es el que recibe la luz. Si en algún momento el seguidor se confunde y se pasa donde tiene que estar, sucedería lo contrario. El otro sensor se taparía y solamente este quedaría recibiéndose. Esta es la opción ideal en la que tendría que estar siempre. Se usó un motor DC convencional a 24 voltios de voltaje nominal y el sistema puede pasar de 12 a 24 voltios. Se usó también un reductor de velocidad porque el motor es bastante rápido a 1750 revoluciones por minuto, y para esta aplicación se necesita un voltaje bien bajo. La reducción lleva 3 etapas. Hay un reductor acoplado al motor, un reductor principal, y entre las poleas se logró una reducción de 2.5. Al final se tuvo una reducción de 62.500. La aplicación se desarrolló en la parte del software con LabVIEW, que es un entorno de programación gráfica que incluye bastantes funciones, bastante, por decirlo así, listas para usarse, listas para desarrollarse, como lo es la comunicación serial en base a comunicación serial asincrónica. Tenemos también sentencias de control, como en cualquier otro lenguaje de programación, funciones matemáticas, se pueden manejar arreglos de texto, manejo de arreglos numéricos, y tiene una ventana que se llama nodo de fórmula, que es como tener un pequeño compilador de C. Esta es la tarjeta de control que se desarrolló, basada en un microcontrolador PIC 16F877. En esta se usa el hardware serial, no es necesario emular la comunicación. Para acoplar los voltajes al puerto serie se usó MAX 232, y para la conversión de la comunicación hacia la computadora se usó un convertidor USB-C. Esta parte de abajo que pueden ver acá es la de los amplificadores operacionales. Más adelante la van a ver en esta tarjeta, ¿no? Aquí
Aquí esta parte fue para acoplar los voltajes del codificador. El codificador trabajaba de 12 a 24 voltios y nosotros necesitábamos 5 voltios. Lo que les mencionaba, el microcontrolador que fue usado con 33 entradas-salidas. Todas las entradas y salidas fueron usadas digitales. Tiene posibilidad de comunicación serial asincrónica, emulada y por hardware. Y se protegieron las entradas con decodificadores y buffers electrónicos. Esta es la etapa que les mencionaba. Aquí trabaja el microcontrolador con transmisión serial universal asincrónica, luego se pasa al puerto paralelo y al USB directamente. Lo que se maneja en esa línea de comunicación es la medición del codificador, la lectura de los sensores, que es un dato binario, y la acción que tiene que efectuar el motor en ese momento. Entonces puede parar, ir hacia adelante o en reversa. ¿Alguna duda hasta el momento? Sin pena. Algunos problemas mecánicos que se tuvieron ya en el funcionamiento del seguidor en tamaño real fue la alineación de las placas reflectivas. Pues porque la empresa que se contrató no es dedicada a hacer seguidores solares. Sí sabe hacer estructuras mecánicas, pero no con tal precisión la cual era requerida. La ubicación del codificador y el generador de sombra, pues que en un extremo de la estructura de la parábola se tiene la conexión al vapor. Entonces todo esto tiene que estar alineado a la parábola. Entonces ahorita se está trabajando en la ubicación. Y la deformación del tubo absorbedor, cuando no tiene agua, esto llega a temperaturas bastante altas que rondarían los 1000 centígrados y hay algunas deformaciones que se han tenido en el foco. Problemas electrónicos y eléctricos, pues tuvimos que acoplar el voltaje usado en la tarjeta y usado en el codificador, el manejo de los paquetes de información en la comunicación serial y la calibración de los sensores. Por decir, el codificador que está por ahí, si no me equivoco, son casi 20 líneas de comunicación y adentro de este conector se tuvieron que soldar todas. Luego usamos un puerto paralelo para facilitarnos la conexión. Tiene puerto paralelo ese. Bien, antes de llegar al prototipo real, se hizo un prototipo de escala, que es este que ven acá. Tiene todas las partes que tiene el prototipo real, solo que más pequeño. Está el generador, acá está la estructura que genera la sombra, un pequeño motor, aquí va acoplado un reductor también, esta caja reductora de 1 a 60 y bueno, se aprovecharon también las poleas para reducir más todavía la velocidad. Este es otro de las estructuras que se hicieron para encapsular los fototransistores. Aquí lleva unas platinitas que lo que hace es delimitar el haz de luz que entra, podemos decir similar al fotón, porque lo que tiene que hacer es solo entrar un pequeñísimo haz de luz para que el movimiento sea mínimo y el seguimiento sea más eficiente. Mecánicos, el otro codificador que está instalado,